Ya, todo parece indicar que ya estamos arriba. Así es que vamos a comenzar con la clase de hoy, que está bien bonita. Sí, ¿verdad? Ya estamos arriba. Muy bien. Me gustaría mucho que oráramos y le diéramos gracias a Dios y vamos a trabajar mucho el día de hoy y vamos a aprender mucho y veo que esto está chueco, pero ya me lo arreglé. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar delante de tu presencia. Queremos ocupar estos minutos para humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer que solo tú eres Dios, Señor, y queremos realmente hablar de tu reino y de tu gloria, Señor. Glorifícate en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Hola, hola, Leti. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien. Vamos a ver qué vamos a hablar. Se supone que nos quedamos en Zacarías y vimos el capítulo, la primera parte del capítulo 9. Hoy vamos a terminar el capítulo 9, que está también muy bonito, y vamos a hablar del reino, porque no sabemos hablar de otra cosa. Ya lo sé. Y aún así, hablando del reino, y hablemos, y hablemos, y hablemos, y hablemos, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos hablando de cosas interesantes. Vamos a ver el capítulo 9 del versículo 9 al versículo 17, que donde termina. Y en la primera parte, ¿verdad? En lo que se empiezan a conectar, y ya nos dieron las 6, en lo que se empieza a conectar la gente, me gustaría platicarte, o sea, hacer una remembranza. Hablamos la semana pasada acerca de lo que era de lo que era Alejandro el Grande, cómo se cumplió exactamente toda la parte del capítulo 9 del versículo 1 al versículo 8, como si era profético. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el dominio de Persia, y el Señor les estaba avisando que ahora venía otro dominio, que era el dominio de Grecia, y cómo el conquistador iba a venir y iba a acabar con todas esas ciudades. Fíjense que estuve yo, la verdad, con la curiosidad. Tengo muchas ganas de leer acerca de Alejandro el Grande y conocer la historia de todo lo que hizo, porque pues él a los 20 años ya era general del ejército, ¿verdad? Dice la historia, porque pues bueno, me eché un audiolibro, ¿eh? La verdad es que no te voy a decir que me aventé todo el libro porque tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo y aparte también muchas cosas que leer, pero dije, en una de mis carreras ahí en los viveros, me voy a aventar el audiolibro. Y sí, así le hice, que eso es una buena técnica para que tú puedas aprender un poco de historia de lo que hemos venido hablando. ¿Sabes por qué es importante? O sea, que de repente pongas la historia de Babilonia. A ver, Nabucodonosor, no necesitas ser cristiano lo que tú escuchas, solamente audiolibros de historia. Y te pones tus audífonos y vas a aprender muchísimo. ¿Sabes por qué es importante que sepamos las bases de Babilonia, las bases de Ciro, de Darío, ¿verdad? Las historias de Darío, que fueron creo que tres Daríos, Darío uno, 2 y 3. Luego, o sea, la historia de los persas, la historia de los griegos y cómo llegaron los romanos a conquistar a los griegos. O sea, toda esa parte de la historia de los cuatro imperios que de la Biblia enfoca demasiado la atención a esos reinos hasta que venga el reino de los cielos. Entonces yo sí te insto a que si no tienes tiempo de agarrar un libro y echarte todo un libro de historia, pues pongas audiolibros y los escuches en lo que estás haciendo el quehacer y dándole a la trapeada o a la sacudida o lo que tú hagas, ¿verdad? O que te vayas a caminar y hagas un poco de ejercicio. Está súper padre que tú escuches la palabra, escuches la historia y conozcas el trasfondo de lo que la Biblia nos viene hablando. Y ya me aventé ¿cómo se llama? Este señor, Alejandro el Grande, pues su mamá Olimpia lo creció diciéndole siempre que él era hijo de Zeus, que no era hijo de Filipo II, pero sí era hijo de Filipo II, ¿verdad? Entonces, como le decía que era hijo de Zeus, pues aquel día se sentía Hércules, ¿no? Y la verdad es que pues sí, lo educaron muy rudo. Alejandro el Grande fue un chico que dice que sus papás bueno, su papá
lo crió durísimo para que fuera muy resiliente en cuanto a la situación de forjarlo como un gran guerrero. Entonces lo dejaba sin comer, lo dormía en el piso, con los caballos, o sea, de tal manera que lo hizo que fuera muy fuerte emocionalmente, con mucha inteligencia emocional y aparte mucha inteligencia, porque después de que ya le dio toda la educación de papá acerca de ser fuerte y resiliente y no estar apegado a las comodidades y a las riquezas y a las cosas a pesar de que era hijo de un rey. Entonces, Filipo después lo puso a estudiar con los mejores maestros. Fue, si no me equivoco, fue alumno de Aristóteles. Fue alumno de Aristóteles y él fue su maestro directo, el cual le enseñó muchísima cultura, historia, arte, filosofía, bueno, aprendió de todo. Entonces el cuate era súper inteligente y a los 16 años, ¿verdad? A los 16 años ya lo coronan como rey y a los 20 ya era jefe del ejército y bueno, se murió a los 32 en una borrachera, aunque no se sabe si realmente sí fue una cuestión así. Él se deprimió muchísimo porque cometió también errores. Bueno, llegaba y donde él llegaba, él destruía todo y acababa con todo y quemaba todo. Yo te platiqué la semana pasada cuando llegó hasta que, bueno, pues ya había conquistado todo el mundo conocido hasta ese momento, toda Asia ya la había conquistado. Pero entonces, pues como no acababa con esta parte de que era demasiado ambicioso, pues se fue a la India. Y llegando a la India, pues él quería conquistar la India, pero pues resulta que el clima no le ayudaba, el clima era demasiado húmedo, lluvioso. O sea, él estaba acostumbrado a estar en el desierto, en la estepa, o sea, en cosas secas, frías o muy calientes, pero nunca tanta humedad. Y llegaron los hindúes a pelear con él con elefantes, y a pesar de que sí los logró vencer, el ejército quedó demasiado desgastado y él ya tuvo que regresarse, o sea, tuvo que regresarse y ya vendí porque ya eran los reclamos demasiado del ejército, ya no querían seguir peleando, ya no querían seguir conquistando, ya era muchísimo. Y uno de sus amigos que una vez le salvó la vida, pues le reclama, es que ya vamos a volvernos, ¿no? Y entonces él se enoja y ya andaba bien borracho y pues mató a su amigo. Entonces eso lo deprimió muchísimo y como lo deprimió, pues empezó a irse para abajo y de allí ya no se levantó y pues un día amaneció muerto después de una borrachera. Entonces, pues no era hijo de Zeus, ¿verdad? Dicen que su mamá Olimpia dormía, que su cama la tenía llena de serpientes, dormía con serpientes vivas, entonces sí, como que, digo, sí está medio rudo, mejor un gatito, un perrito, ¿no? Pero bueno, pues esta mujer estaba medio cucú. Pero bueno, de alguna manera la educación que le dieron a este chico, que además, pues me imagino que su inteligencia era muy superior y su fuerza emocional era muy superior, entonces pues logró hacer lo que muchos pues no han logrado hacer. Fue uno de los más grandes conquistadores del mundo. Entonces, y fíjense que estaba yo oyendo toda la historia y aquí y me recordé muy bien el versículo 3 de Zacarías donde dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata y oro y polvo como el oro de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y la herirá en el mar su poderío y será consumida en fuego. Y muy curioso, porque ahí cuenta la historia, o sea, digo, estamos hablando de esto que está en la Biblia, pero cuenta que para poder conquistar Tiro, o sea, Tiro dice que tenía una fortaleza inmensa y alrededor estaba el mar, entonces no había manera de poder pasar. Y dicen que era tan inteligente Alejandro que construyó desde donde estaban los barcos, empezaron a aventar tierra y tierra y hizo un puente. Hizo un puente. Dicen todavía ahorita los arquitectos y más bien los ingenieros, quieren entender y estudian mucho cómo hizo eso. O sea, construyó un puente llenando una parte de la playa del mar con tierra. Y entonces con eso logró entrar y entró a la fortaleza y destruyó a Tiro y acabó con Tiro como está aquí en este versículo. Yo lo estaba oyendo y estaba impactada, ¿no? Porque el Señor ya lo había dicho, Tiro eres soberbio. Y a veces Dios utiliza a este tipo de hombres, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? En Romanos que Él usa vasos de barro, también usa vasos de oro, de plata y de piedras preciosas, pero también usa vasos de barro y usa diferentes tipos de vasos, que es refiriéndose a los hombres para cumplir sus propósitos. Y pues de alguna manera este hombre sirvió en las manos de Dios para hacer juicios
sobre naciones en las que Dios no estaba contento. Pero bueno, te he hablado mucho acerca de esto, te hablé de Nabucodonosor y su sueño, cómo están las cuatro partes de la estatua, de la cabeza de oro, el pecho de plata, el bronce, ¿verdad? La cadera de bronce y las piernas de bronce, y luego al final barro y hierro, y que estos no se mezclan, los pies de barro y de hierro, y que viene del cielo una gran roca que viene y golpea la estatua en la parte de los pies, la parte más débil, y acaba con ella. ¿Verdad? Y esta piedra representa a Cristo, esta piedra representa al Señor, cómo es que viene y destruye los cuatro reinos de la tierra para establecer su propio reino, para establecer el reino de Jesús, un reino que está profetizado en toda la escritura, un reino del cual nos habla la Biblia todo el tiempo, y si la Biblia nos habla todo el tiempo del reino, nosotros tenemos que hablar de eso. El reino de Dios tiene que penetrar en nuestros corazones. Y el reino de Dios tiene que mover nuestra vida porque nosotros somos sus hijos. Y bueno, vamos al versículo 9, ya no nos vamos a entretener. Les hablé del versículo 1 y les dije, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Jesús entró a Jerusalén por la puerta de oro. Y estuve esta semana estudiando, escuchando mucho y estudiando lo que hablaba un rabino. No es un rabino, sí es un maestro, pero no es un rabino. Es un maestro que es argentino, que es judío y vive en Israel. Y no es al que siempre les platico, esta es la primera vez que lo escucho, pero yo estaba poniendo mucha atención porque él estaba hablando acerca del templo. Y él estaba diciendo realmente algo que me resultó muy interesante. Yo tenía un cortocircuito sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque toda la gente normalmente está diciendo, la puerta por la que Jesús entró, que era la puerta de oro, no da directamente a Jerusalén, está a un costado de Jerusalén. Está a un costado, pero sí está en Jerusalén, pero está a un costado de lo que es el templo. Cuando Jesús entra, no entra directamente al templo, sino que entra por un camino, ¿verdad? Y al otro lado, pues hay un cementerio ahorita actualmente que construyeron los árabes. Entonces, pero esa puerta, después de que Jesús pasó, 1000 años después, vino a Tito, creo que fue Tito. Sí, fue Tito el que destruyó el templo, ¿no? No sé si fueron 1000 años, fue menos tiempo, 70 años. Después de eso vino Tito, y Tito vino y destruyó todo el templo y selló esa puerta. Y esa puerta hasta la fecha está cerrada. En esa puerta no se puede pasar. Entonces casi toda la gente que predica profecía siempre dice, esa puerta va a ser abierta nuevamente para que para que el Mesías pase por allí. Y entonces yo tengo una confusión, ¿saben? Porque pues aquí en Zacarías 14 dice claramente que cuando él regrese, dice en el 14, Zacarías 14, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero dice versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, el monte de los olivos está adentro. El monte de los olivos se alcanza a ver desde donde está la cúpula la cúpula de oro que le llaman, donde están los árabes arriba del templo, construida encima del templo, eh, este, del templo de Jerusalén. Abajo está en el muro de las lamentaciones y es como una montañita, y en esa montañita está el muro donde los judíos van a orar, y subes como unas escaleras y llegas a la a la planicie donde está construida, donde están los musulmanes, donde debe de estar construido el templo según algunas personas. Pero bueno, lo que me importa de esto decirte es que, pues, muchos de los profetas, o digo, de la gente que predica profecía, dice es que el Señor va a entrar por esa puerta y esa puerta va a ser abierta, esa puerta está cerrada. Vinieron los musulmanes no es cierto, no fue Antioquía, no fue perdónenme, ya estoy medio confundida.
Fue Saladino, cuando la guerra de los cruzados, fue Saladino el que vino a Jerusalén. Había una guerra por quedarse con Jerusalén entre los árabes, que le llaman la Guerra Santa o los cruzados, y estaban los ingleses peleando por Jerusalén, entonces pelearon ellos allí, y allí se hizo como una batalla, pero Saladino, que fue uno de los grandes conquistadores que hubo de los árabes, selló la puerta y puso un tremendo cementerio allí. A un costado de la puerta, entonces la puerta está cerrada. Y, y bueno, a lo que voy es que si el Señor fuera a venir y entrar por esa puerta, pues esa puerta ahorita está bloqueada y está el cementerio. Yo no digo que el Señor no pueda hacer lo que quiera y pasar por donde Él quiera, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que el Señor va a venir y se va a parar en el Monte de los Olivos, ¿sí? Se va a parar en el Monte de los Olivos. Se va a parar. Entonces no va a entrar por esa puerta. Porque sí, efectivamente, sí se dice en la escritura que el Mesías va a entrar por esa puerta, pero el Mesías ya entró por esa puerta. O sea, Jesús vino, así como lo dice aquí en Zacarías 9, vino, dice, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá Salvador humilde cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna. Y en Mateo 21 y en Juan 2 encontramos cómo Jesús entra por la puerta de oro, ¿sí? Entra por la puerta de Jerusalén y allí todo el mundo está osando en las alturas. Él ya entró por allí. Y entonces no va a venir por ese lado. El Señor va, ya eso ya se cumplió. Fíjate bien que nos dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 44, que es otra profecía acerca del reinado. Fíjate bien cómo dice. 44, 1 y 2 dice, y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, estaba cerrada, como ahorita está cerrada. Y me dijo, esta puerta está cerrada y no se abrirá, ni entrarán por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella y estará por tanto cerrada. Ya después de que Jesús pasó, después de que el Mesías entró, y cantaron Hosana en las alturas, y fue cuando entró con el pollino, como dice aquí en Zacarías, esa puerta se selló y dice, esa puerta ya va a estar cerrada, porque el Mesías no va a entrar por ahí. Así es que si tú escuchas a predicadores que digan, esa puerta va a ser abierta y Jesús va a entrar por ahí, el Señor en su venida, pues no es así, porque las profecías están diciendo que Él ya pasó por allí, que Él ya pasó por esa puerta y que ahora Él va a venir como se fue. ¿Y qué crees? Fíjate, vamos a ver cómo fue que él se fue, cómo él ascendió. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo... mm, 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 Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el que sabe los tiempos y las sazones es el Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Así igualito, así como lo has visto que asciende, así lo vamos a ver regresar. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, ¿sí? Ellos regresaron del monte a Jerusalén, ¿sí? ¿Dónde vieron a Jesús ascender? En el monte de los olivos. Aquí dice Lucas que es el monte del Olivar, pero es una traducción mal hecha. Es el monte de los olivos. Jesús asciende al cielo en el monte de los olivos y Jesús baja en el monte de los olivos. O sea, la venida del Señor va a ser en el monte de los olivos. Yo quería explicarte esto porque es verdaderamente un misterio que esa puerta esté cerrada y esa puerta no se va a volver a abrir, la puerta de Jerusalén, ¿sí?
Googlea la puerta cerrada de Jerusalén, la puerta de oro, y vas a ver las imágenes de la puerta. Entonces, ya lo vimos, ya el Señor pasó por ahí. Ya Jesús ya estuvo allí, porque dice, yo ya pasé por ahí, la puerta va a estar cerrada. Entonces, ¿cómo va a venir? Él va a venir lleno de gloria, ¿sí? Él entró, ¿cómo entró a Jerusalén? Entró humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cómo va a regresar? Vamos a volverlo a leer en Hechos 1. Ay, me operaron de la muela y me está costando trabajo hablar, fíjense. Así es que me voy a apurar un poquito hasta donde alcance a darles, porque traigo todavía los puntos en la boca. Dice, mm, vamos a volver a leer el capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto, ¿verdad? ¿Cómo le habéis visto? Él sube y así Él va a bajar. Ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Dice, los profetas, pues desde el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo, porque Jesús entró a Jerusalén, ¿sí? Jesús entró a Jerusalén y a la siguiente semana lo matan, después de que todo el mundo lo recibió con palmas y cantando y glorificando a Dios, pero dice que así ya estaba profetizado que Jesús iba a morir, que Jesús iba a sufrir, Isaías 53, hay muchas profecías acerca de esto, y entonces dice, pero también las glorias que vendrían tras ellos, o sea, después de la muerte de Jesús, en su segunda venida, vendría con gloria. Él no va a venir igual que un siervo sufriente como entró en Jerusalén. Él va a venir lleno de gloria. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir como el Todopoderoso, como el Grande y el Eterno. Así es como Él va a venir. Entonces, así nosotros tenemos que esperarlo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero lo importante de esto es ver cómo Zacarías nos habla claramente de esta profecía acerca de cómo Jesús es tan específica, que se cumplió perfectamente con Cristo entrando a Jerusalén en un pollino hijo de asna. Vamos a seguir, vamos a continuar, ¿sí? Él va a llegar lleno de gloria. Él va a llegar, dice aquí, versículo 11, 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Así sería el señorío del Señor. O sea, dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. De Efraín. Cada vez que tú leas en las profecías como algo muy básico, ¿sí? Como algo muy básico cuando te dice profecía de Efraín, háblale a Efraín, dile a Efraín, y Efraín esto y Efraín lo otro. Yo te he explicado varias veces que en el tiempo de los reyes, después de Salomón, que se dividió su hijo Roboam y luego Jeroboam, se pelearon y se quedaron dos tribus, que es Judá y Benjamín, y se quedaron 10 tribus. 10 tribus se quedaron, que después ya no sabemos mucho de ellas. Cuando viene Babilonia, Babilonia viene a conquista a Israel y ya no se sabe de las 10 tribus, se sabe de las 2 tribus. Y si ahorita tú vas a Israel, difícilmente ellos te van a decir soy de esta tribu, de aquella tribu. Todo el mundo se dice judío, de la tribu de Judá. Y yo les he dicho que uno de los judíos mesiánicos que me gusta mucho estudiar con él, bueno, estudio con él, escucho, no es como que se sienta a platicarme o a enseñarme, ¿verdad? Porque pues, él está en Israel, pero que lo escucho mucho porque aprendo mucho de él. Muy curiosamente, él dice que él es de la tribu de Benjamín y que tiene toda la información acerca de la tribu de Benjamín.
pero las otras 10 tribus no. Y hay mucha gente que dice, no, eso ya no, ya eso ya fue para el pasado. O sea, Efraín ya ni va a aparecer aquí. Las 10 tribus ya representadas por Efraín ya no va a aparecer aquí. Pero fíjense algo bien curioso. Aquí en Apocalipsis 7, pues ustedes saben que Apocalipsis pues, nos habla del tiempo del fin, ¿no? Ay, ya sabemos. Pero Apocalipsis 7 es algo muy curioso, porque dice, después de que terminemos Zacarías, me acuerdan que les dé una clase sobre Génesis 49, donde habla de todas las bendiciones que Dios o de todo lo que les profetizó Jacob a las 12 tribus. Eso es muy importante porque, fíjense, antes se los leo. Déjame nomás acabar con la historia de esto. Es que pudiéramos abrir, es que siento mucho calor. Dice, en Apocalipsis 7, dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Y en la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que te había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Está viendo, está apartando, ¿sí? Porque sellar significa apartar. Acuérdate que ahí en el libro de Efesios dice que nosotros hemos sido sellados, eso quiere decir con el Espíritu, y que es la garantía de que nosotros somos posesión de Él. Entonces aquí está diciendo, a estos cuates me los vas a sellar, me los vas a apartar. Dice, pero ya había 4 ángeles que venían a destruir la tierra. Estos 4 ángeles obviamente son los 4 sellos que aparecen al principio donde dice que que son los jinetes de los Apocalipsis, los 4 que vienen a destruir. Vienen a traer hambre, en fin, un montón de cosas que no lo vamos a estudiar ahorita. Pero dice, vamos a apartar a estos hombres, ¿sí? Antes de que se desaten los jinetes del Apocalipsis. Y entonces dice aquí, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados, ¿de dónde? De todas las tribus de Israel. Eso significa que para el libro de Apocalipsis, Efraín sí existe, ¿sí? Tlaxcala también, pero Efraín sí existe. ¿Qué significa eso? Que las 10 tribus, de alguna manera, van a aparecer, o sea, de alguna manera vamos a identificar, o sea, hay judíos por todo el mundo que a lo mejor ni siquiera saben de dónde son, pero dice aquí la palabra que va a sellar a los siervos de Dios y son de las tribus de Israel. Miren, mucho se ha predicado respecto a que la iglesia, que esto es la iglesia, pero esto no es la iglesia, porque la iglesia nunca nos dice, tribus de los hijos de Israel, o sea, no nos dice así. El Señor nos llama reyes, sacerdotes, el Señor nos llama pueblo suyo, nos dice que somos el cuerpo de Cristo, pero nunca nos dice, a ver tú Manasés, o a ver tú Efraín, o a ver tú Dan, o yo no sé, no nos dice así. Eso quiere decir que sí es gente de Israel que el Señor aparta para el tiempo del fin. Y dice, oye, el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, y lo pone a Judá como primogénito, porque es el primero que pone. Y era el cuarto hijo. Estaba Rubén, Simeón, Leví y luego Judá. Y sin embargo aparece como primogénito. Por eso se los tengo que explicar, pero no va a ser ahora. Luego te explico por qué se convirtió en el primogénito. Y entonces Rubén es rechazado y entonces todos los demás, Leví está apartado para hacer el sacerdocio y Simeón pues también hizo desastre y medio. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, que él era el primero, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esto apartó 12,000 personas, 12,000, no tiene que ser a fuerza un número físico, no tiene que ser un número literal, ¿sí? Porque 12,000 nos representa al 12 como ministerios perfectos,
como ministerios perfectos. Entonces, Dios aparta a estos ministerios perfectos para el tiempo de su venida. Eso quiere decir que los tiene guardados como un remanente, del cual yo ya te he venido hablando de lo que es este remanente. Pues aquí está, puede ser una cantidad literal, yo lo dudo, creo que es una cantidad simbólica porque va a haber mucha gente, muchos remanentes que el Señor va a tener apartados. Pero lo que me importa de esto es que dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Cuando habla o sea, y de Jerusalén, pues obviamente, ¿quién habita Jerusalén? Pues habitan los judíos. Entonces aquí estamos viendo a las tribus completas de las que destruirán los carros y los caballos. ¿Por qué va a destruir los carros y los caballos? Porque al Señor no le interesa la guerra. El Señor dice que en el tiempo de su reino no va a haber guerra. Dice que todas las armas de guerra van a ser fundidas y va a ser hoces para labrar la tierra. Y va a hacer muchas cosas para que la tierra, nosotros trabajemos la tierra como en el tiempo original, como Dios le dijo a Adán que le hiciera. Esa era la creación perfecta cuando Dios hizo a Adán y le dijo que sojuzgara la tierra, que la cultivara, que le pusiera nombres a los animales, que hiciera, y yo te he leído varias partes en Isaías donde nos habla acerca de esto. El Señor ya no está interesado en la guerra, entonces va a destruir los carros y los caballos de Jerusalén. En muchas partes de la escritura sí nos dice que, que los caballos, pues habla acerca de la guerra, ¿verdad? Estos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros en el nombre del Señor confiaremos. Entonces, y eso habla de guerra, dice, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será del mar y desde el río hasta los fines de la tierra. El otro día, la clase pasada, les leí todo el Salmo 72 y les expliqué el Salmo 72. Sería bueno que luego le des una leidita más otra vez, que habla acerca de cómo Él va a gobernar la tierra, de cómo Él tiene ya sus planes hechos para el gobierno de la tierra en el tiempo del milenio. Entonces dice Él, su señorío va a abarcar prácticamente toda la tierra y va a traer paz y hablará paz a las naciones. Yo te he dicho, todo lo que escuches acerca de la paz, en este tiempo gobernado por el príncipe de este mundo, son mentiras. Todos son mentiras. El único que va a traer verdadera paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Yo no la doy como el mundo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz que el Señor deja no es como la paz del mundo. Y escuchando precisamente a este maestro, pues él estaba hablando acerca de cómo Trump está haciendo, está empujando durísimo, durísimo, durísimo para que las religiones monoteístas, las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, que es el islamismo, el cristianismo y los judíos, ¿verdad? Todos son monoteístas, ¿verdad? Hagan un templo. Se construye un templo enorme a un lado de donde está la cúpula de la roca, con el tratado o el pacto abrámico. Todos dicen ser hijos de Abraham, todas las tres religiones dicen ser de Abraham. Entonces él está pugnando para que ese templo se construya. Y bueno, pues nosotros no sabemos si eso se va a dar, no sabemos en qué tiempo se va a dar, pero pues bueno, cuando se le mete la cabeza a este señor algo, pues sí, y como él sí quiere ganarse el Nobel de la Paz, pues entonces se está empujando porque esto se dé y nosotros sí tenemos que estar muy, 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 pero muy atentos a esto, porque son señales que son prácticamente específicas acerca de su venida. Nosotros tenemos que estar listos para irnos en el rapto en el momento que el Señor diga, pero estas cosas las vamos a alcanzar a ver, estas cosas vamos a verlos hasta que nosotros nos vayamos con Él, pero de que el templo va a empezar y de que todo esto va a suceder, hay que estar muy, muy atentos a que se cumplan las cosas. Estaba escuchando a este señor cómo verdaderamente han estado ahorita en este momento muchísimos sacerdotes. Dice, tenemos ya, como él es parte de este movimiento de la construcción del templo, dice, tenemos ya muchísimos sacerdotes que ya están listos para hacer sacrificios. Dice, estamos esperando a que nos los permitan hacer, dice, y que se han subido a la explanada del templo
y que pues han venido y los están persiguiendo para matarlos. Dice, pero nosotros tenemos muchísimos ya sacerdotes que están listísimos, los tenemos escondidos para que aparezcan en el momento en que el templo esté construido, pero esto es en este tiempo, ya es en este tiempo. Entonces, pues solamente tener nuestras antenas muy arriba y sí estudiar la palabra y sí buscar al Señor. Pero bueno, vamos a irnos más rápido. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. El Señor va a proteger a su pueblo por la sangre del pacto. ¿La sangre del pacto de quién? De Jesús. Todos los pactos se sellan con sangre, ¿sí? Si tú lees en Abraham en Génesis 15, el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, corta estos animales, y llevó varios animales y dice que los puso sobre el fuego. ¿Para qué? Para sellar el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Entonces, Dios hacía pactos y los sellaba con sangre. Entonces dice, la sangre del pacto, que fue la última derramada, que fue la de Jesucristo. Cuando yo te estoy diciendo que no, qué emoción, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar cuando ofrezcan el primer sacrificio allí en el templo o en la explanada, o yo no sé a dónde lo vayan a hacer, y ofrezcan el primer sacrificio los sacerdotes. Muchos de los cristianos se van a volver locos pensando que eso pues está padrísimo y que está de súper, súper bien, pero no, porque el Señor acabó con los sacrificios después de la muerte de Jesús. Él no volvió a pedir que se ofrecieran sacrificios. La muerte de Jesús fue el último, el cordero como inmolado que fue sacrificado por nuestros pecados, y ya no hay necesidad de más derramamiento de sangre. Pues sí, la sangre del pacto, con la sangre del pacto de Jesús, le está diciendo a Israel, con eso vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque le habla a Efraín y le habla a Jerusalén. Yo he sacado a tus presos en la cisterna en la que no hay agua. Está hablando de una liberación completa para la parte de Israel. ¿Por qué los presos? Porque Israel siempre ha sido preso. Israel siempre, desde la muerte de Jesús, bueno, desde Babilonia, de todos lados, siempre ha estado preso. El Señor le va a dar la verdadera libertad en el milenio. El Señor le va a dar verdaderamente, ellos serán verdaderamente libres. Y siempre han estado con problemas y con problemas. Dice, yo he sacado a los presos de la cisterna en la que no hay agua. ¿Por qué? Porque acuérdense que José fue guardado en una cisterna y luego fue llevado como esclavo. Entonces, utilizando eso mismo, el Señor está diciendo, tú eres como si estuvieras esclavo. Y esa es la verdad, porque aunque hay muchos judíos que no son esclavos en este tiempo, bueno, no hay esclavos, ¿verdad? Al tener un velo en sus ojos y al no permitir tener revelación acerca de Jesús y buscar al Señor, están siendo presos. Son presos de sus prejuicios, presos de sus leyes, presos de sus ideas, presos de su cultura, presos de miles de cosas. Entonces, al estar presos, dice el Señor, yo te voy a liberar, dice, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. ¿Sí? Prisioneros de esperanza. ¿De qué son prisioneros? Es lo que te estoy explicando ahorita, de todas las cosas que los sujetan, pero ¿saben cuál es la esperanza que ellos tienen? Ver al Mesías. La esperanza, ellos están desesperados por tener un templo porque dicen que el Mesías va a entrar en el templo. Desgraciadamente no va a ser el Mesías el que entre en el templo porque el Mesías ya vino, ¿sí? El que va a entrar en el templo va a ser el engañador, va a ser el anticristo, él va a ser el que va a entrar en el templo. Y va a ser un judío porque si no, no podría entrar en el templo. Y allí en el templo va a venir la abominación desoladora, ¿sí? Que va a ser un sacrificio, va a derramar sangre dentro del templo, ¿sí? Sangre de un animal inmundo, como lo hizo Antíoco Epífanes, y entonces ellos van a creer que Él es el Mesías. ¿Sí? El Señor dice, yo vine en el nombre de mi Padre y a mí no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y a Él recibiréis. Y Él está profetizando acerca del anticristo. Entonces, aquí dice, ¿de qué son ellos presos? De esa esperanza, de estar esperando que el Mesías venga y no entender que el Mesías ya vino. Dice, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Les va a dar una doble porción de restauración, ¿sí? Han estado alejados de mí por muchos años, dice el Señor, les dice a ellos, pero ahora les daré el doble de restauración. Todas las naciones vendrán, todas las naciones traerán riquezas, todas las naciones vendrán y adorarán al rey y los judíos estarán allí. Dice,
porque he entesado para mí, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín flecha. Y dice, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra los hijos de Grecia, y te pondré como espada de valiente, dice, te despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. ¿Qué fue lo que sucedió más adelante? Más adelante, de Zacarías, ya te lo expliqué, vino Alejandro el Magno. Cuando Alejandro el Magno muere, él había conquistado demasiado. Tenía demasiadas tierras, era inmensamente millonario. Pero se dividieron. Entonces vinieron él dijo, antes de morir, le preguntaron quién se va a quedar con el reino. Y dijeron, el más fuerte. O sea, lo que dijo Alejandro, dijo, el más fuerte. Y se murió. El más fuerte, y todos buscaron, pues, quién es el más fuerte, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Lo primero que hicieron los generales de Alejandro fue matar a la esposa y al hijo de Alejandro, los generales. Entonces, como había 4 generales, que eran los poderosos, los Ptolomeos y los no sé qué, los Selúcidas y los otros dos que no me acuerdo cómo se llaman, ellos 4 se dividieron la tierra. Y entonces cada quien dijo, a ti te toca este reino, a ti y te lo digo porque pues si un día vas a Egipto, pues te van a contar toda la historia de los Ptolomeos, porque Ptolomeo el Grande fue el que se quedó con la parte de Egipto. Bueno, pues Israel se quedó bajo el mando de los selúcidas, y los selúcidas, ¿verdad? Que siempre querían estar ahí peleando contra los judíos, y entonces ay, ¿cómo se llama Ay, ¿cómo crees que ya se... Antíoco Epífanes, que era selúcida de los griegos, vino Antíoco Epífanes, y ya esto ya fue ya un poco, unos años antes de que Jesús viniera. Y entonces viene la historia de los macabeos. Los macabeos se levantan contra Antíoco Epífanes y vienen y lo destruyen. Y entonces vencen los macabeos a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue el que, como estaba tan enojado contra Israel, fue y metió un cerdo y lo sacrificó en el templo, que fue una blasfemia tremenda, que es muy parecido a lo que la Biblia ya está diciendo. Por eso mucha gente dice que eso ya se cumplió, pero no, porque el anticristo también nos lo dice en Apocalipsis, lo va a hacer, y eso lo va a hacer, es que no todo, o sea, el anticristo va a hacer algo muy parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes. Ya ves como sí es importante que estudiemos un poco de historia y veamos cómo se vienen desarrollando las cosas, porque es más fácil entender la palabra. Y aquí está diciendo, dice, dice, yo he testado para mí a Judá como arco e hice Efraín como su flecha. Como ellos van a destruir a Grecia, y así fue, ellos lograron matar o sea, conquistar a Grecia después de Antíoco Epífanes, y te pondré como espada de valiente. Dice, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando el Señor se manifieste, ¿verdad? Cuando Él venga, vendrá como un relámpago. Solamente va a aparecer, solamente el Señor se va a presentar y va a aparecerse como un relámpago. Muy curiosamente en Apocalipsis nos habla acerca de que sonaron 7 relámpagos, y el Señor dijo, no escribas lo que dicen los relámpagos, dice, sino solamente lo que son describió los sellos, las trompetas y las copas, pero de los relámpagos dice, tú no escribas lo que dice eso. Dice, y el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. El Señor tocará trompeta, y dice, a la final trompeta, el Señor va a aparecer. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y serán estrépitos como tomados del vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. ¿Qué nos está explicando aquí? Aquí nos está hablando acerca de cómo el Señor va a venir contra todas las naciones, va a venir contra todos los que se junten contra Israel para vencerlos. Apocalipsis 19. Ahí viene bien claramente cómo Él viene y va a tomar todo el reino, todos los reinos de la tierra, y ahí se va a cumplir la profecía de Daniel, a donde la roca viene y destruye los reinos y acaba con ellos. Dice, y los salvará. ¿Qué día? En aquel día, Jehová su Dios,
como rebaño en su pueblo. Hay mucha constancia en aquel día, en aquel día. Ahorita, de aquí del 9 hasta que terminemos Zacarías, vamos a tú te vas a dar cuenta cómo nos habla en aquel día, en aquel día, en aquel día. Dice, y salvará en aquel día Jehová como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Anteriormente está diciendo, yo los voy a restaurar el doble, yo voy a tener misericordia de ellos. Quédate con esto en tu cabeza, las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, porque más adelante vamos a ver lo que ellos van a sufrir en la gran tribulación, y eso no va a estar bonito. Eso no va a estar bonito, pero su única esperanza va a ser ver al Señor. Va a llegar un momento, dice, yo no voy a venir. El Señor dice, yo no voy a venir, yo no voy a estar aquí, no voy a pisar el monte de los olivos hasta que su pueblo diga, bendito, así clame, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que con todo su corazón clamen. Ahorita todos ellos están como dispersos haciendo negocios y son los más ricos del mundo y tienen grandes ejércitos y son los mejores en la parte de la tecnología y la seguridad. Y están dispersos en eso. Pero va a ser tan terriblemente lo que van a sufrir en la tribulación que van a tener que clamar en un solo momento entre todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces el Señor va a aparecer en el cielo. El Señor va a aparecer en las nubes y va a venir y va a destrozar a todo el ejército, todos los ejércitos del anticristo que se hayan juntado ahí en el Armagedón, en Megiddo. Dice, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. De que nos habla de que en el milenio, ¿verdad? El pueblo va a alcanzar la felicidad. En el milenio el Señor va a estar con ellos. Ellos van a ser como piedras de diadema, ¿sí? Van a ser verdaderamente bendecidos de parte de Dios y el pueblo de Israel va a ser grande. Pero ¿por qué nos predicas tanto de Israel? ¿Por qué nos hablas tanto de eso? Porque incluso hay iglesias que son antisemitistas. O sea, yo he oído prédicas y he oído gente que habla en contra de Israel y se les retuerce el estómago aunque sean cristianos. Pero el Señor nos dice que oremos. Oremos por la paz de Jerusalén. El Señor nos dice que lo amemos. El Señor nos dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo y que si nosotros no podemos menospreciarlo, si no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿verdad? Si el Señor nos injertó, Él ama la rama. Él ama la rama del olivo que representa Israel y nosotros fuimos insertados ahí. Por eso el Señor nos dio la oportunidad de ser salvos a través de Jesús. Nos dio la oportunidad de nosotros ser salvos porque ellos fueron endurecidos. Eso lo puedes leer muy bien en Romanos 11, no lo vamos a estudiar ahorita. Pero ellos fueron endurecidos para que nosotros alcanzáramos la salvación. Pero nosotros no podemos endurecernos, ni podemos ser soberbios en cuanto al pueblo de Dios, porque Dios lo sigue amando. Porque todas las profecías que encontramos de los profetas menores y mayores nos hablan acerca de esto. Nos hablan acerca de que sí, Dios los endureció, sí, ellos sí mataron a Jesús, sí, ellos rechazaron al Mesías, pero un día sus ojos van a ser abiertos. Pero el Señor, los dones son irrevocables. Y el Señor los sigue amando, sigue siendo su pueblo. Y si sigue siendo su pueblo, nosotros también tenemos que amarlos, aunque no los entendamos, ¿verdad? Igual mucha gente alrededor de nosotros, el Señor nos dice que lo amemos y no entendemos nada, ¿verdad? Pero eso se llama fe. Entonces, el milenio va a ser de grande bendición y el Señor va a bendecir a su pueblo el doble. Vamos a dejarla hasta ahí. Yo sé que podía explicar un poco más y ver algunas citas que traía, pero me está costando mucho trabajo hablar con esto de la operación. Pero por así que hice mi mayor esfuerzo para estar con ustedes hoy y pues la semana que entra vamos a hablar acerca de cómo va a redimir a su pueblo. Capítulo 10 de Ezequiel. No te lo pierdas, ya no te pierdas ahorita ninguna clase porque de veras están fantabulosas. Y si tienes tiempo y si tienes un ratito, empieza a escuchar historia. O lee historia, digo, si te gusta leer, pues cómprate libros de historia, ¿verdad? Desde aquel tiempo y yo sé que y yo sé que vas a aprender cosas muy interesantes que te van a dar luz cuando tú estudies las profecías. El Señor nos dice que nosotros debemos saber estas cosas. El Señor no quiere a neófitos. Neófitos es aquellos que no saben.
Nosotros tenemos que saber porque está escrito. Tenemos que entender. Nosotros no podemos nada más decir, no, pues la hermana que estudie, ¿no? No, nosotros tenemos que estudiar la escritura, tenemos que saber, tenemos que ser como los hijos de Isaacar, que dice que eran entendidos en los tiempos. Tenemos que saber y más porque estamos en los últimos tiempos. Quizá, si no somos nosotros, quizá la generación de mi nieta sea la que va a venir al Señor. Quizá si nos toque a nosotros, eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero dice el Señor, cuando veas que todas estas cosas no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. Y hay muchas señales que nos hablan acerca de que estamos siendo como la última generación. Entonces, no te pierdas las clases, estudia mucho acerca de cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, que no es algo que se deba desechar y que Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos hablaste el día de hoy. Gracias, Señor, porque sé que tú estás haciendo tu obra aquí en la Nuela y que tú vas a terminar lo que has comenzado. Bendigo mucho a mis hermanos, Señor, y tu reino se ha establecido en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga.